Seguimos con más información en la media mañana. Tenemos nuestra segunda entrevista. Es que hoy es jueves de entrevista. Ha llegado la hora de conocer las diferentes perspectivas y opiniones de las personas detrás de los titulares en la entrevista del día. Son las 10:44. Bueno, vamos a hablar de una noticia que acabo de nombrarla, ¿no? Nacional, donde el presidente Trump pues puso fin, como les dije, a las licencias petroleras otorgadas en 2022. Con esta información, ¿por qué se las traigo en contexto? Porque vamos a hablar ahorita con un experto, por supuesto, en materia económica, donde nos va a explicar qué va a pasar o qué aspectos generales pueden estar pasando con esta decisión. Ya saben a quién le voy a dar la bienvenida, claro que sí. Vamos a darle la bienvenida a Aarón Olmos, economista de nuestro país, está en Caracas. Muy buenos días, Aarón. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, gracias, Aarón. Sé que tu tiempo está, un poco full, sin embargo, gracias por tener estos minutos para nosotros. Como estábamos diciendo hace unos minutos, sabemos de esta noticia que recién salió ayer, donde el presidente de los Estados Unidos, dijo ya que va a poner fin a estas licencias petroleras otorgadas en nuestro país. Estamos hablando con la empresa Chevron. Sabemos que de alguna forma esto nos ayudaba a inyectar un poco ese dinero para poder hacer esas intervenciones cambiarias y poder de alguna forma regular o tener este dólar un poco equilibrado. Ahora, quisiera que tú, desde tu punto de vista económico, nos dieras también esta apreciación. Sí, la noticia de la revocación, pues las licencias petroleras, sobre todo a Chevron por parte de la administración Trump, es algo que yo pienso que tomó muchos de sorpresa, que era un escenario de lo que se estaba manejando, ¿no? Quizás el peor de los escenarios, ¿no? Sobre todo con todo el lobby que se estaba avanzando en la Casa Blanca, ¿no? Y en algunos espacios cercanos. El tema con esto es que, para nadie es un misterio que buena parte de la economía venezolana pivota sobre los ingresos petroleros. Y suspender la licencia de Chevron, estaríamos hablando de más o menos 250.000 barriles día menos. Eso es algo así como 400 millones de dólares al mes menos, 4.800 millones de dólares menos al año en divisas, ¿no? Que efectivamente dentro de esa cantidad de producción que reportó por lo menos de Petróleos de Venezuela para el mes de enero, según el reporte de los OPEP, fuentes primarias, ¿no? 1 millón de barriles, fuentes secundarias, 890. Pues cualquiera que sea el escenario, producir 250.000 barriles menos y que eso de alguna manera deje de entrar en caja es un problema para cualquier economía. Y en el caso nuestro, de buena parte de ese presupuesto, 2/3, pivotan sobre el ingreso petrolero, aún más, ¿no? Así es, sabemos que, nosotros, aunque en el país siempre se ha querido de alguna forma incentivar otros sectores, estamos hablando del sector turístico, sector primario, sabemos que todavía el sector petrolero pues es uno de los principales o de las principales fuentes de ingreso en nuestro país. Ahora, esto solamente estaría afectando económicamente hablando la producción petrolera, pero también si hablamos de otras vertientes, cuéntanos qué más pudiera estar afectando esta situación. No solamente es la menor cantidad de barriles día, ¿no? Afecta a la caja desde el punto de vista de generación de ingresos, al tener menos ingresos o menos divisas, afecta al tipo de cambio, por ende va a afectar la asignación de precios en términos de los bolívares que se asignan en función de los dólares disponibles. Es decir, de alguna manera hay una cadena de elementos eslabonados acá que efectivamente tienen su efecto directo en todas las áreas de la economía, ¿no? Esto forma parte de la política que ha estado aplicando Trump en los últimos meses, en las últimas semanas, ¿no? Desde que comenzó su mandato el 20 de enero, 21 de enero, ¿no? Hace poco más de un mes, ¿no? Y fíjense ustedes la cantidad de transformaciones que está generando en el mundo entero, en el caso nuestro con estas decisiones. Más allá del reclamo de Trump en su red social, Truth Social, sobre el tema de no querer aceptar la cantidad de deportados que está mandando el país, yo creo que de alguna manera esto tiene que ver más con una visión de tratar de establecer un escenario de negociación mucho más favorable para el gobierno estadounidense, ¿no? Y efectivamente vamos a ver, porque estas son cuestiones de alto nivel donde tienen que sentarse a hablar y a ver de qué manera estos intereses de unos y de otros pueden conciliarse. Efectivamente en el medio está un país entero que de alguna forma depende en gran medida de esto, ¿no? Pero afecta a diferentes niveles de la actividad económica del país. Ahora, si nos vamos a la parte de los Estados Unidos, pues de alguna forma, claro, tal vez no en gran medida, pero pudiera afectarle esta decisión a ellos. Sabemos que, pueden tener otras opciones también.
pero ¿qué Bueno, pudiera Estados Unidos es un pasar país con esa productor de empresa? crudo, ¿no? Y eso tenemos que recordarlo. Estados Unidos es un país que produce y guarda, ¿no? Y más bien Sí, compra exacto, para para no no gastar gastar lo del que suyo. tiene, ¿no? A nivel de los mercados tenemos competidores cercanos. Tenemos un Guyana que por lo menos tiene un petróleo que no es trapezado como el nuestro, sino que es liviano, que es más barato de transformar y derivar en otros productos y que efectivamente, bueno, también está abierto, ¿no? En la competencia global. Es un mercado que es abierto. Tenemos países OPEP y no OPEP. Tenemos países que, bueno, simplemente con sus capitales van donde las mejores condiciones están y naciones, bueno, que están sumándose. Otra vez lo digo, como el caso de Guyana, con una producción que pudiese llegar este año a estar sobre el 1.300.000 barriles día, ¿no? Entonces, efectivamente, la competencia es feroz y aquí hay que hilar muy fino sobre cuáles van a ser los términos de los posibles acuerdos, porque seguramente se va a llegar a algún acuerdo, ¿no? El tema de colocar una fecha tan cercana, o sea, el 1 de marzo, hace que se acelere cualquier tipo de negociación o de acercamiento diplomático entre ambos países para ponerse de acuerdo. Así es, claro, faltan 4 días, ¿no? Para que esto se cumpla, 4 o 3 días. Ahora, Aarón, viéndonos en la realidad en que estamos nosotros acá como país, y siempre te pregunto, ¿no? Las perspectivas que tenemos para este año, para este mes, pero en este momento todo ha cambiado un poco. Ahora, ¿qué nos dirías, no? Como al empresario, al venezolano de a pie, ¿qué pudiera afectarnos o qué debemos hacer de ahora en adelante? Bueno, Esperar primero. del primer trimestre ya prácticamente han pasado 2 meses, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya vimos qué ocurrió en el mes de enero. No hubo necesariamente una reactivación económica como se estaba esperando. Quizás, bueno, típicamente el último trimestre es de más gasto, los primeros meses son de recuperación, de endeudamiento, claro, de déficit. El primer mes de enero no ha movido el comercio, los servicios, quizás los inventarios no han rotado como se estaban esperando, los niveles de ingresos no son tan grandes como se estaban esperando. El mes de febrero prácticamente ya se fue y tampoco es que de alguna manera la actividad económica haya reportado una mejora sustancial y ya tenemos empresas que están decidiendo desde el punto de vista de sus estructuras de costos y gastos tratar de achicarse. Algunas están tocando la nómina incluso, porque bueno, efectivamente los flujos de caja no son suficientes para hacerle frente a todos los niveles de gasto, ¿no? Sobre todo la planificación fiscal en términos tributarios, ¿no? que es tan importante dentro de esa planificación financiera, sigue teniendo un peso tremendo sobre la actividad empresarial. Entonces, bueno, tenemos a la vuelta de la esquina, 1 de marzo, el tercer mes de este primer trimestre, una situación compleja que nos pone a todos en incertidumbre. Y bueno, pues efectivamente esto, sin haberse concretado todavía, ya está generando reacciones que lo estamos viendo en el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde que también quería comentarte, Aarón, el tipo de cambio que ha aumentado, pero paulatinamente, hablando del el oficial, por supuesto. Ahora, pudiera decir que va a tener otro cambio diferente al que ha venido teniendo, o sea, ha aumentado, pero en valores o en variantes muy mínimas. ¿Esto va a seguir así? Sí, bueno, las intervenciones que ha hecho el Banco Central de Venezuela no se comparan montos con las hechas en los últimos 3 meses del año pasado, ¿no? Una colocación de una intervención de $200 millones, $180 millones. Hemos visto intervenciones de 40, 60, 80, ¿no? Que es dinero, pero no comparado a la demanda que hay en el mercado interno. Imagínate entonces si de alguna manera comienzas un año con un flujo de caja corto, estás haciendo intervenciones en montos pequeños y tienes a la vuelta de la esquina la posibilidad de que una de tus fuentes de ingresos seguras pues no la vas a tener, ¿no? Eso de alguna manera puede afectar la política de intervención, generar una suerte de sequía a nivel de la cantidad, en monto y en frecuencia, y bueno, efectivamente esto va a hacer que el tipo de cambio pueda subir, generarse un alza, ¿no? Y que esa brecha que estamos viendo, que puede estar en el orden del 20-25%, bueno, puede ensancharse, ¿no? Efectivamente, todo esto no es alentador en términos de corto plazo, por eso es importante aquí el tema diplomático, las negociaciones, y ver qué realmente se está buscando con esta situación anticipada, que efectivamente pareciera que toma el Ejecutivo Nacional hasta cierto punto de sorpresa, ¿no? Por las declaraciones dadas por la vicepresidenta. Sin embargo, era un escenario que se podía prever, no el mejor de todos, no el que se estaba buscando, pero bueno, efectivamente los lobbies y las negociaciones ya estarán en desarrollo, ¿no?
Claro, ahora hablando también de las declaraciones de la vicepresidenta, ya comentaba que bueno, por supuesto va a seguir trabajándose el país para fortalecerse. Ahora en este caso, pues, ¿qué pudiera hacer el Ejecutivo como otra medida para alentar la producción en nuestro país? Mira, la producción con todos los dilemas que puede llegar a enfrentar tiene que seguir incrementándose. Ese es el norte, ¿no? Independientemente de lo que se resuelva con Estados Unidos a partir del 1 de marzo, ¿no? El tema de las licencias. Ya de alguna manera Venezuela ha estado en una situación similar a nivel de escenario y lo que se ha hecho es diversificarse y irse a otros mercados. El tema es que al irse a otros mercados no necesariamente tienes las mismas condiciones de venta, ¿no? Entonces, de alguna forma, un petróleo como el que tenemos nosotros, ultrapesado, que cuesta mucho derivarlo, bueno, tendrías que quizás venderlo al descuento, ¿no? Entonces ya no son los 67, 65 dólares por barril, quizás tienes que venderlo a un precio menor. Lo estás vendiendo, pero no estás recibiendo quizás la cantidad que pudieras si estuvieses en un esquema diferente, ¿no? Entonces, de alguna manera ya deben estar activados los escenarios, la construcción de escenarios por parte del área de la empresa petrolera a nivel de búsqueda de espacio, ¿no? De no darse lo que se quiere, que es tener otro acuerdo. Pero bueno, si es así, de alguna manera los nuevos mercados, lo que hay que orientarse, estructuras de costo y situaciones de ingreso vinculadas con ello, ¿no? Eso es lo que debería estarse trabajando ya. Así es, bueno, Aarón, también quisiera preguntarte, aprovechar siempre la oportunidad que estamos conversando contigo de, bueno, ya más o menos nos dijiste las perspectivas para el venezolano, para el empresario, qué debe hacer, pero siempre te pregunto, digamos, apartando este tema de esta decisión de, bueno, del presidente Trump, de el venezolano como tal, siempre buscar herramientas, ¿no? Para fortalecer su economía. Hablamos de inversión. ¿Cómo ves tú la forma de cómo el venezolano está invirtiendo? ¿Está bien dirigido o debe irse hacia otras partes? Bueno, fíjate, evidentemente seguimos experimentando distorsión monetaria y cambiaria. Si bien, como tú bien lo decías al inicio, el crecimiento del tipo de cambio crece, pero a menor velocidad, sigue creciendo, no se detiene y tampoco es que va hacia atrás, ¿no? Y efectivamente la brecha sigue haciendo daño a nivel de fijación de precios porque los salarios no han mejorado en términos estructurales, ¿no? Recientemente teníamos por allí la encuesta de coyuntura de Colindustria que daba cuenta de los ingresos del sector industrial y a final de cuentas con la canasta que el Senda siempre nos muestra todos los meses promedio, bueno, pues los salarios no alcanzan, ¿no? Para llegar a esa canasta. Entonces, efectivamente, bueno, uno de los elementos que veremos este año, por ser cercano, 1 de mayo, es la reivindicación del salario mínimo. Una situación como la que se propone con Trump y este tema de las licencias, bueno, ponen en entredicho la posibilidad de generar ingresos para, ¿no? Poder hacer quizás algún anuncio favorable en estos términos. El año pasado tuvimos unos ingresos importantes, pero efectivamente el venezolano a pie tiene que estar atento a las noticias, tiene que saber que se está generando incertidumbre y efectivamente pues los fijadores de precios ante un escenario en el cual posiblemente tengamos un incremento de precios vía tipo de cambio, bueno, van a tratar en lo posible de resguardarse buscando divisas, ¿no? Unas divisas que quizás pueden comenzar a ser más escasas ahora. Entonces, si usted tiene dólares, trate de guardarlos, ¿no? Manéjese en bolívares, endeúdese en bolívares y pague rápido. Así es, muy importante. ¿Cómo ves la situación de la bolsa? ¿Cómo ves la bolsa? ¿Pudiéramos seguir intentar invertir? La bolsa siempre es un lugar importante para estar. El tema son los rendimientos y los rendimientos a nivel porcentual le ganan a la inflación del mes, por lo menos en bolívares estamos bien. Y luego de ver eso es el tipo de cambio, ¿no? A final de cuentas los grandes enemigos del rendimiento de la bolsa de valores son precisamente eso, la inflación mensual y acumulada y efectivamente el tipo de cambio, ¿no? Que de alguna manera no aventaja. Entonces, si tuviésemos algún instrumento que nos permitiera colocar divisas y generar divisas, estaríamos quizás un poco más fortalecidos, ¿no? Sin embargo, pues, quien coloque su dinero en inversiones en bolsa de valores está menos mal que aquel que no lo hace. Quien está colocando su dinero en actividades de intercambio, comercio, quizás puede ver un poco más el resultado de la actividad económica, pero todos estamos construyendo los escenarios en función de las noticias que estamos viendo y el resultado que se dé de esta posible negociación que se adelante antes de que llegue el 1 de marzo con el gobierno de Estados Unidos desde el punto de vista del tema de las licencias. Así es, bueno, muchísimas gracias, Aarón, por estos minutos de tu tiempo y bueno, seguro vamos a estar contactándote para más información acerca de este tema. Siempre a la orden. Siempre es un placer hablar con Aarón Olmos, pues nos dice muy didácticamente toda la información que queremos saber, así que
por supuesto para nosotros es un placer tenerlo. Estábamos conversando con Aarón Olmos, economista de nuestro país desde Caracas, conectado con nosotros. Con esta entrevista nosotros nos despedimos, queridos amigos, deseándoles un feliz día,